Bien. Yo estudié la licenciatura en administración. ¿Por qué estudié esa carrera? Porque mi meta de vida desde que tengo 7 años ha sido generar empleos. Yo quiero ser empresaria en algún momento de mi vida y creía que ese era el medio más sencillo o más fácil de tener conocimiento amplio de lo que hace una compañía y cómo administrarla. Me sirvió mucho, me encantó. Voy a recordar por siempre a mi amor platónico, que era el Dr. Lee. Lamentablemente falleció, pero antes de que falleciera se lo dije. Le dije: doctor, usted es mi amor platónico. Y el maestro Celso, hubo maestros que cambiaron mi vida para bien. También hubo unas clases en las que no aprendí mucho, pero pues al menos cumplí, asistí a clases e hice los proyectos finales. Me gustan las energías renovables. Eso también, cuando yo elegí la carrera, no tenía una idea o no tenía esa orientación mayor para saber que existía una carrera que te podía formar en energías renovables. De hecho, en escuelas públicas, cuando en el 2012, cuando yo tenía que buscar una universidad, todavía no estaba en escuelas públicas, hasta después, en el 2015. Pero bueno, todo lo que sé de energías renovables es gracias al internet y a los libros, benditos libros. Yes. Y eso fue lo que yo estudié como carrera universitaria. En el 2020 conseguí una beca en una escuela europea. Toda mi vida he estudiado en escuelas públicas hasta el 2020, cuando ya llevaba 2 años trabajando y apliqué para la beca, me la dieron. Y hace 2 semanas concluí la maestría en administración de proyectos. Ya recordé lo que iba a decir. Justo cuando en mi escuela de la licenciatura, cuando tú terminas, tienes que buscar prácticas. Y en Puebla la mayoría de las empresas que están son automotrices. Entonces, todo lo relacionado a la automotriz es como tu destino, si es que te dejas aconsejar por todo el medio. Y es difícil escucharte a ti mismo, porque también da miedo. Da miedo decir: yo no quiero eso para mi vida. Da miedo buscar más allá y aventarte algo que no conoces. Yo recuerdo que estuve un año y 4 meses en ThyssenKrupp. Hice mis prácticas ahí, aprendí todo lo que es reclutamiento, capacitación, y tiene su gracia. Me encantó. Aprendí muchísimo, más que nada porque era una empresa alemana y yo amo Alemania, no solamente por... Tal vez tiene una historia muy oscura, pero históricamente las personas que han aportado a mi vida, la mayoría son alemanes y yo amo Alemania. Entonces, cuando me aceptaron en prácticas, yo ya había comprado mi vuelo para irme a Estados Unidos en ese verano y no fui. Tenía ya contrato y me quedé en el país y fue un choque porque perdí 12,000 pesos y a la mera hora no fui. Pero empecé mi vida profesional, hice mis prácticas, hice mi tesis. Fue muy complicado porque la persona que me tocó para revisar mi tesis era una persona mayor y yo ya estaba trabajando y no me daban... Yo no tengo auto, entonces no me daba tiempo de llegar cuando ella me citaba porque no me daban permiso de salir. Y eso también fue un caos. Me tardé más tiempo en hacer mi tesis, más que nada por las revisiones, pero al final se logró. Mi tesis se trató de employer branding en una empresa alemana, que en este caso era ThyssenKrupp. Y yo me sé toda la historia de esa empresa y me enamoró. Mi vida profesional empezó como compradora. Y aprendí mucho de compañeros y sobre todo de cómo se maneja, pues,
el sistema de suministro y qué es lo que tienes que ir comprando, qué es lo que tienes que negociar, los días de crédito. Estoy muy segura que me faltó aprender más porque estuve muy poco tiempo ahí. Fui a Illinois con una compañera de trabajo, aprendí SAP y fue muy padre, me sentía muy bien porque pagaban bien y porque al final tenías esa seguridad, ¿no? Pero no me sentía realmente que me estaba escuchando a mí. Toda la gente te dice, oh, genial, encontraste trabajo, muy bien. Y realmente en Puebla la mayoría de las empresas son automotrices. Y no está mal, hay gente que nace, crece, estudia y dice, yo quiero trabajar en una multinacional automotriz. Y ese es su sueño, pero no era mi sueño. Entonces recuerdo que gracias a Dios me liquidaron de ahí. Y cuando me lo dijeron, no me sentí mal. Me acuerdo que me puse a llorar porque iba a extrañar a Daniela y a mis compañeros de trabajo, pero realmente no porque no supiera qué hacer. Yo he trabajado de muchas cosas y estando sola desde los 18 años, pues no se te cierra el mundo, ¿no? Pero por dentro estaba muy contenta porque realmente ahora es pensar qué es lo que vas a hacer con tu vida y empezar de cero otra vez. De ahí, antes de que me dieran mi liquidación, estuve trabajando de mesera en un lugar porque jamás en mi vida he dejado de trabajar. Incluso antes de los 18 años de que me mudara a Puebla, mi hermana y yo teníamos un negocio de yogur y yo desde los 8 años yo vendía yogur con ella y teníamos un negocio de paletas y siempre mi mamá tuvo una cafetería cuando yo tenía 14 años y creo que jamás en mi vida he dejado de trabajar desde que tengo los 8 años y me puse a trabajar de mesera y también conocí personas increíbles, unos vatos que me querían ligar, fue un show, pero al final yo trataba como de buscar, ahora qué voy a hacer, ¿no? Estuve trabajando en Tlaxcala casi 2 semanas después de que me liquidaron y que trabajé 2 semanas como mesera, estuve trabajando en Tlaxcala en otra empresa automotriz. Me pagaban muy bien. Tenía que cubrir el puesto de un comprador A y yo era junior. Yo llevaba 8 meses de experiencia como compradora y el trabajo, o sea, me dieron una computadora y yo recuerdo que yo trabajaba de noche. Tenía proveedores de China y en ese momento todavía no había pandemia, pero era el nuevo año chino y mis proveedores estaban de fiesta y mi jefa en ese entonces literal no tenía como inteligencia emocional y era un choque horrible. Entonces yo aguanté ahí meses porque quería aprender, yo lo vi como un reto a pesar de que no quería seguir en esa industria automotriz. Pero dije, ok, si me dieron la oportunidad de cubrir a alguien que tiene mayor experiencia porque lo habían despedido, un comprador de muchos años, dije, pues puedo hacerlo, ¿no? Todo lo podemos. Terminé mal. No dormía bien, entraba a las 7, trabajaba a las 11 hasta las 11 de la noche. Y recuerdo que también, o sea, era hasta Tlaxcala. En ese entonces mi exnovio me iba a dejar al trabajo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo ese apoyo. Pero era un martirio estar en esa empresa porque después me enteré de que la jefa había tenido, pues se había enamorado de alguien, de un comprador y todo eran chismes, entonces era demasiado tóxico y creo que no me sentía bien y yo renuncié, un día dije basta, estoy trabajando de más, aparte yo era subcontratada y dije ok, creo que lo intenté o quiero hacer otra cosa con mi vida y recuerdo que cuando renuncié me sentí muy bien, dije voy a buscar otra oportunidad, tal vez en otro lado y fueron de las pocas veces en las que te sientes extremadamente feliz. Y bueno, después de eso empecé a trabajar en un call center. Jamás
había trabajado en un call center bilingüe. Dije, ok, inglés. Me la pasaba leyendo mucho rato porque no me entraban muchas llamadas. Y a los 3 meses ascendí como supervisor. Es de las empresas de las que más he aprendido porque trabajas con mucha gente y desde ahí tuve otra perspectiva con respecto a qué es lo que quería hacer con mi vida. Creo que salir de tu zona de confort o de las compañías automotrices de comprador a tomar llamadas y a ser supervisor es casi un cambio muy grande, pero al final me encantó. Es algo muy dinámico. Estuve ahí como supervisor 1 año y medio, hasta abril del año pasado, cuando firmé mi renuncia. Y bueno, yo ya tenía planes desde el 2019, o sea, desde que me liquidaron de ThyssenKrupp, de salir a Alemania por un intercambio. Como fuera, si fuera a limpiar baños o housekeeping o lo que sea, yo quería venir a Alemania porque no de vacaciones, porque de vacaciones aquí son 3 meses máximo y después tienes que salir a otro país europeo y regresar si es que quieres seguir aquí. Pero yo quería aprender alemán y aprender realmente la cultura. Y desde el 2019 yo empecé los trámites para venirme como au pair o babysitter. Pasó la pandemia en el 2020 y fue cuando yo trabajaba como supervisor. Y al final, 2021, cuando yo firmé mi renuncia en abril, me fui de campamento otra vez a Pensilvania. Y fue muy bonito porque conocí a la hija del dueño del campamento. De hecho, yo la cuidé y me encantan los bebés, o sea, los amo. Aprendí muchas cosas, tuve un contacto más amplio con Mónica, que es una de las mujeres que más me inspira en la vida. Mónica tiene 5 hijos y una granja y es muy dinámica y tiene 51 años y tú la ves y dices, tienes 16, eres demasiado activa. Conocí a la esposa de Josh más a fondo. Jen trabaja en Nueva York, es una consultora, es la mujer más paciente que he conocido en mi vida hasta ahora, y todo lo bueno que me pasó en el verano me lo llevo conmigo y aprendí cosas que tal vez no hubiera aprendido si me hubiera quedado como supervisor. Y bueno, al final conseguí contrato en septiembre, pero por la premura compré mi vuelo para noviembre para mi intercambio. Y bueno, estoy actualmente en Steinfurt, en Alemania, después de 3 años, 2019, 20, 21, 22, después de 3 años. Este proceso me duró 3 años y tal vez si no hubiera pasado la pandemia me hubiera ido en el 2020, pero pues bueno, las cosas de la vida, ¿no? Así pasa.